La semana pasada nos quedamos con una pregunta abierta. Si sabes exactamente qué hacer y aún así no lo sostienes, la explicación fácil es que te falta disciplina. Pero ya vimos que esa explicación casi nunca alcanza para describir lo que verdaderamente está pasando. Entonces, hoy quiero llevarte al siguiente paso, que es la pregunta que le sigue de forma natural. Si no es disciplina, ¿qué es? Y quería contarte de una mujer que conozco bien porque la he acompañado muchas veces en distintas versiones. Se llama Andrea. Tiene 42 años, dos hijos y una madre a la que también cuida. Trabaja en una empresa exigente, lidera un equipo de recursos humanos y su semana no tiene espacio libre en ningún lado. Andrea no recuerda la última vez que terminó una comida sentada. Y quiero que te quedes un momento con esa frase porque no es una exageración ni una manera de hablar, es literal. Andrea desayunaba mientras preparaba las loncheras, almorzaba frente a la computadora entre un correo y una reunión. Cenaba levantándose varias veces para traer agua, limpiar algo o responder a alguien que le llamaba desde otra habitación. Comía todos los días, pero casi nunca sentía que hubiera tenido una comida normal. Si eso te suena conocido, no es coincidencia. Muchas de nosotras vivimos exactamente así, comiendo, pero sin comer de verdad. Te sientas en la mesa, pero ausente de la experiencia, porque la cabeza ya está resolviendo lo que sigue. Y cuando eso pasa durante meses y a veces durante años, empezamos a pensar que el problema es lo que comemos, que necesitamos otro plan, otro horario, otra lista de alimentos permitidos. Buscamos afuera lo que en realidad tiene que ver con la forma en la que estamos viviendo el resto del día. Andrea también pensaba eso. Creía que su problema era la falta de planificación y por eso lo intentó resolver exactamente como lo haría cualquier persona organizada, comprando recipientes, descargando una aplicación, guardando recetas nuevas cada domingo. Pero quiero proponerte algo distinto hoy, porque creo que ahí está el error que casi todos cometemos primero. ¿Y si el plato casi nunca es realmente el problema? Y si revisamos primero el plato, porque es lo más fácil de revisar y dejamos la agenda intacta porque tocarla nos da miedo, cambiar lo que comemos parece manejable. Comprar otros ingredientes, seguir otra lista, eso lo podemos hacer casi de inmediato. Pero cambiar cómo vivimos, cuánto dormimos, qué límites ponemos y qué lugar ocupamos en nuestra vida, eso ya es harina de otro costal. Esa es la conversación de hoy. Vamos a hablar de por qué la salud casi nunca empieza en el plato, aunque ahí sea donde todos buscamos primero. Y vamos a hacerlo a través de la historia completa de Andrea, porque creo que ahí está la respuesta con más claridad que cualquier explicación teórica que pueda dar. Cada domingo, Andrea se sentaba a organizar la semana. Revisaba las reuniones de trabajo, las clases de sus hijos, las citas médicas de su madre, las compras, las comidas, los uniformes, los pagos pendientes. Y también escribía la palabra en su lista, casi siempre en, en algún rincón, cuidarme, priorizarme. Esa tarea aparecía en diferentes formas cada semana. A veces era preparar sus almuerzos con más cuidado, otras veces caminar, dormir más temprano o comer con más calma. Pero casi siempre terminaba moviéndola a la semana siguiente, como si fuera la única tarea de la lista que pudiera esperar indefinidamente sin consecuencias. Andrea pensaba que necesitaba un sistema mejor, así que compró los recipientes, descargó la aplicación, descargó las recetas. Durante algunos días preparaba comidas completas con verduras, proteínas, todo balanceado. El problema aparecía en el momento exacto de sentarse a comer. Aunque la comida ya estuviera lista, Andrea seguía de pie. Tomaba un bocado, escuchaba que alguien necesitaba algo, se levantaba, volvía, revisaba un mensaje que acababa de llegar, guardaba un plato que ya estaba lavado, terminaba de comer sin haber registrado en ningún momento si estaba satisfecha. Por la noche, casi siempre sentía que quería comer algo más. Y se culpaba y pensaba,
pero ya comí suficiente hoy porque sigo buscando comida. No se había dado cuenta de algo que ahora me parece esencial. Alimentarse y haber comido no siempre son la misma experiencia. Un día, mientras cenaba de pie, como siempre, su hijo menor entró a la cocina y le preguntó algo muy simple, con esa curiosidad tan directa que solo tienen los niños. Mami, ¿por qué tú nunca te sientas con nosotros a comer? Andrea respondió casi sin pensarlo, porque siempre hay algo que hacer. Su hijo se encogió de hombros y regresó a la mesa. Pero la frase se quedó ahí, flotando en la cocina, mucho después aún que el niño se fue. Siempre hay algo que hacer. Y ahí fue cuando Andrea entendió algo que llevaba años sin ver. No estaba esperando que todo terminara para empezar a cuidarse. Estaba construyendo, sin darse cuenta, una vida donde nada terminaba nunca. Esa semana no cambió su menú, no comenzó una dieta nueva, no eliminó ningún alimento de su lista, eligió una sola comida al día. Se sentaría, no recogería nada mientras comía, no respondería mensajes, no haría absolutamente nada más al mismo tiempo. Y sí, la primera vez se sintió extraño, escuchaba el desorden de la cocina detrás de ella, veía cosas pendientes por el rabillo del ojo, sentía culpa por no levantarse a resolverlas, y entonces comprendió algo todavía más importante. Sentarse no era únicamente una práctica alimentaria, era una práctica de permiso. Durante esos 10 minutos, sin decir una sola palabra, se estaba diciendo a sí misma, yo también puedo recibir cuidado, sin tener que ganármelo, poniendo todo lo demás primero. Eso es exactamente lo que en Awaken llamamos la salud no empieza en el plato. La alimentación ocurre dentro de una vida completa, no en un compartimiento separado, aislado del resto de tu experiencia. La forma en que dormimos influye sobre el hambre, la energía, cómo regulamos nuestras emociones y qué decisiones tomamos frente a la comida. La forma en que vivimos nuestras relaciones influye sobre el estrés, sobre el bienestar, sobre muchos de nuestros hábitos cotidianos. La manera en que trabajamos influye sobre nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestro rendimiento y sí, sobre lo que terminamos comiendo cuando llegamos agotados al final del día. Por eso, cuando alguien intenta cambiar únicamente lo que come, sin observar el resto de su vida, casi siempre termina frustrado. Y no es porque el plan estuviera mal diseñado o porque le faltara fuerza de voluntad, es porque el contexto seguía trabajando en contra, sin que nadie lo estuviera mirando de frente. Como decimos en Awaken, la salud no empieza en el plato, empieza en la vida. Y quiero ser precisa aquí porque eso se puede malinterpretar fácilmente. Eso no significa que la comida no importe. Importa y muchísimo. Tampoco significa que el estilo de vida sustituya el tratamiento médico, que la nutrición sea secundaria o que cualquier dificultad con la alimentación se resuelva simplemente durmiendo más o descansando mejor. Nada de eso. Lo que estoy diciendo es mucho más simple. La comida importa, pero nunca ocurre aislado. Quiero que te hagas algunas preguntas conmigo, las mismas que yo me hago cuando algo en mi propio cuidado no está funcionando como esperaba. ¿Qué está ocurriendo fuera de la comida esta semana? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo está tu nivel de estrés en este momento? Y si quieres ir un poco más profundo, ¿qué parte de tu estilo de vida está facilitando tus hábitos de salud y qué parte los está dificultando sin que lo hayas notado? Porque a veces el problema no es que no sepas qué comer. Tú probablemente ya sabes bastante sobre nutrición. El problema es que estás intentando aplicar un plan perfecto dentro de una vida que, tal como está construida hoy, no tiene espacio real para sostener. Y aquí quiero detenerme en algo que veo constantemente. Cuando alguien no logra sostener un cambio, la primera pregunta que se hace casi siempre es, ¿qué plan necesito ahora? Rara vez es, ¿qué área de mi vida está pidiendo atención antes de que cualquier plan pueda funcionar? ¿Cierto? Andrea no necesitaba otra dieta, necesitaba un lugar en su propia vida.
y eso casi nunca se resuelve cambiando el menú. Para que esto no se quede solo en una reflexión bonita, quiero darte una estructura completa que puedas usar tú misma esta semana. En Awaken la llamamos las 5 grandes áreas de la vida. Y es un mapa que usamos cuando queremos entender por qué algo no se está sosteniendo. La primera área es la salud física, alimentación, movimiento, sueño, recuperación, energía. La pregunta central aquí es simple: ¿cómo estás cuidando tu cuerpo? La segunda es la salud mental y emocional. Tus pensamientos, tus emociones, el estrés que cargas, tu diálogo interno. Aquí la pregunta es: ¿cómo te estás relacionando contigo misma o mismo? La tercera es relaciones y conexión. Tu pareja, si la tienes, tu familia, tus amistades, tu comunidad, tus límites. La pregunta que la abre es: ¿quién sostiene tu bienestar? La cuarta es propósito y desarrollo profesional. Tu vocación, tu trabajo, tu crecimiento, tu satisfacción con lo que haces cada día. Aquí preguntamos: ¿la forma en que trabajas refleja la vida que deseas construir? Y la quinta es tiempo, dinero y estilo de vida. Tu organización, tu descanso, tus finanzas, tus prioridades reales, no las que dices tener. La pregunta central es: ¿tu estilo de vida apoya a la persona que quieres ser? Estas 5 áreas funcionan como un sistema, no como compartimentos separados. Cuando una mejora, casi siempre influye positivamente sobre las demás. Y cuando una se descuida durante mucho tiempo, tarde o temprano termina afectando el resto, aunque al principio no lo notemos. En el caso de Andrea, ella estaba tratando de resolver lo que sentía como un problema de salud física, usando únicamente herramientas de salud física. Otro plan, otra lista de alimentos, otra aplicación, pero su verdadero desafío estaba en la segunda área, en cómo se relacionaba consigo misma y si se permitía o no ocupar un lugar dentro de su propia vida. También estaba, sin que ella no lo viera todavía, en la quinta área. Es cómo había organizado su tiempo de tal forma que cuidarse siempre quedaba al final de una lista que nunca terminaba. Esto no significa que todas las dificultades o la alimentación provengan de estas 5 áreas, ni que todas deban trabajarse al mismo tiempo. El objetivo no es convertir esto en un proyecto gigante, donde ahora tienes que revisar tu vida entera antes de poder comer bien. El objetivo es mucho más modesto. Es identificar cuál de estas áreas necesita más atención en este momento específico y empezar por ahí. Volvamos a esa comida en la que Andrea decidió, por primera vez en mucho tiempo, sentarse sin hacer nada más. La primera vez se sintió extraña, escuchaba el desorden de la cocina, veía todas esas cosas pendientes desde donde estaba sentada, sentía culpa por no levantarse a resolverlas de inmediato. Y ahí entendió algo que cambió toda la conversación que había tenido consigo misma durante años. No estaba esperando a que todo terminara para empezar a cuidarse. Había construido una vida donde nada terminaba. Y escúchalo de nuevo, porque creo que aplica muchísimo para otras cosas más allá de la comida. Muchas de nosotras o nosotros seguimos posponiendo el descanso, el placer, el cuidado propio, esperando ese momento en el que todo esté resuelto. Y ese momento, si somos honestas, no llega. No porque seamos incapaces de organizarnos, sino porque siempre habrá algo más pidiendo nuestra atención. Siempre. Si esta conversación te resuena, hay una herramienta muy sencilla que usamos en Awaken para hacer visible esto que normalmente permanece invisible. Se llama la rueda de la vida y la usamos en diferentes contextos. Pero aquí quiero que usemos este ejercicio de autoevaluación para observar de manera visual qué tan satisfecha te sientes en cada una de las áreas que acabamos de repasar: salud, relaciones, desarrollo personal, trabajo, finanzas, descanso, diversión y propósito. No busca una puntuación perfecta, no un resultado que comparar con alguien más.
busca generar conciencia sobre dónde realmente conviene poner tu atención esta semana y no la siguiente ni cuando tengas tiempo. Porque como decimos siempre en Awaken, lo que no observas difícilmente podrás transformar. Te invito a que, después de este episodio, dibujes tu propia rueda. No necesitas nada complicado, un círculo dividido en 8 partes y un número del 1 al 10 en cada una es suficiente para empezar a ver algo que probablemente ya sentías. Pero si te queda más fácil, visita las notas de este episodio para descargar la rueda de la vida ya hecha para ti con todas las instrucciones. Puedes imprimirla y trabajar en ella. Pero la intención aquí es que empieces a ver algo que probablemente ya sentías, pero nunca habías puesto frente a ti de esta manera. Antes de que termines de escuchar esto y sigas con tu día, quiero dejarte con una pregunta, la misma que se quedó resonando en la cocina de Andrea aquella noche. ¿Qué necesidad propia sigues tratando como una interrupción? No la respondas ahora mismo. Solo llévala contigo esta semana y observa cuántas veces aparece. Puede que aparezca a la hora de comer, puede que aparezca cuando alguien te ofrece ayuda y la rechazas automáticamente. Puede que aparezca a las 11 de la noche cuando por fin te sientas exhausta y te preguntas por qué llegaste así otra vez al final del día. Y si esta conversación te dejó pensando que el contexto importa mucho más de lo que reconocemos, la próxima semana vamos a dar un paso más allá. Porque si el contexto influye tanto en cómo comemos, en cómo dormimos y en cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, ¿existe siquiera algo parecido a la dieta perfecta? ¿O esa búsqueda tan común nos está alejando de la única información que realmente funciona? Eso es lo que vamos a conversar la próxima semana. Nos vemos.